Bienvenidos a Librolandia. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante, la verdad. Una exploración de la España del siglo XIX, pero a través de unos ojos muy particulares. ¿Sí? Tenemos entre manos extractos de España, el libro de viajes que el escritor italiano Edmundo de Amicis publicó, allá por 1873. Eso es. Y es una crónica súper personal, llena de detalles, de lo que él vio y vivió recorriendo el país. Efectivamente. Es una inmersión total basada en sus propias vivencias, en sus observaciones. Recorrió Cataluña, Aragón, Castilla, Andalucía. Vamos, un buen paseo. Ya ves. Y nos dejó sus impresiones sobre la gente, las ciudades monumentales que vio, las costumbres. Una mirada desde fuera, sí, pero muy atenta. Pues nuestra misión hoy es, digamos, destilar un poco la esencia de esas crónicas, intentar capturar la atmósfera de aquella España, de esa España decimonónica. A través de su mirada, claro. Exacto. La mirada curiosa, a veces incluso asombrada, de este viajero italiano. Antes de meternos ya en faena, si os gustan este tipo de exploraciones literarias, históricas, pues os animamos a darle a me gusta y a suscribiros, así no os perdéis las próximas. Eso siempre ayuda. Bueno, listos entonces, entramos en materia. Cuando quieras. Pues mira, el viaje de Amicis no empieza de forma tranquila, digamos. Describe una despedida muy emotiva de su madre. Sí. Y encima, con advertencias sobre la situación aquí en España. Le dicen, malas noticias de España. Claro, era un momento complicado. Le sugieren que un italiano en Madrid, en plena lucha contra el rey Amadeo de Saboya, que también era italiano, pues que podía ser peligroso. Ya, había tensión. Pero se ve que su curiosidad pudo más, ¿no? Totalmente. Y esa mezcla de expectación y una ligera inquietud, pues marca sus primeras horas. Describe el aturdimiento inicial en Marsella, que era un puerto bullicioso, caótico. Me lo imagino. Pero enseguida siente la emoción al ver por primera vez tierra extranjera, la costa francesa. Y esa fascinación, claro, se multiplica al cruzar la frontera hacia España. Ahí está la clave, yo creo. Ese contraste entre lo que había imaginado leyendo y lo que ve. Sí. Él mismo escribe algo así como que ningún deleite se compara al de llegar a un país desconocido con la imaginación dispuesta a ver cosas nuevas y maravillosas. Qué bueno. Su entrada por Gerona y luego la llegada a Barcelona. Ahí empieza de verdad su aventura española. Y es curioso cómo, desde el minuto 1, se fija muchísimo en la gente, en las interacciones. Sí, es muy observador. Cuenta que en el tren hacia España viaja con oficiales zuavos franceses que habían luchado en las guerras de unificación italiana. Anda. Él esperaba cierta frialdad, ¿sabes? Pero nada que ver. Encuentra camaradería. Le preguntan por Italia, comparten anécdotas. Qué curioso. Incluso uno se muestra súper crítico con la situación política italiana. O sea que ya desde el principio capta esas corrientes subterráneas de la época. Esa atención al detalle humano se ve enseguida también con los españoles. Al llegar a Cataluña, lo primero que le llama la atención es el traje de los campesinos. Lo llama pintoresco. Ah, sí. Describe con detalle el terciopelo negro, la barretina roja, las alpargatas, pero sobre todo le impacta el porte. Habla de cierta dignidad y apostura. Y pilla al vuelo la fuerte identidad catalana. Recoge frases que le dicen tipo, somos españoles, pero entendámonos, españoles de Cataluña. ¡Ostras! Percibe esa tensión, esa autoafirmación. Los catalanes se ven a sí mismos como gente seria, trabajadora, quizás mirando un poco por encima del hombro la fama más novelesca, más ligera, que se atribuía a Andalucía. Claro, mientras que desde el sur, según lo que él recoge, la visión era la contraria, ¿no? Exacto. Los catalanes vistos como gente dura, muy pragmáticos, centrados en la aritmética y la mecánica. Casi bárbaros, dice, sin sensibilidad artística. Es fascinante cómo un viajero externo capta esas dinámicas internas. Y bueno, algunas de ellas todavía resuenan hoy, ¿verdad? Pues sí. Y esta observación de los caracteres regionales no se queda solo en Cataluña. Al llegar a Aragón, por ejemplo, siente el peso de la historia de Zaragoza. La fama terrible, dice él. Eso, por la resistencia contra Napoleón. Describe al aragonés como respetado, orgulloso, generoso, pero también apunta que la región era un semillero de inquietos demagogos, siempre buscando los matices, ¿eh? Sí, no se queda en la superficie. Y también le chocan las diferencias de idioma. El catalán le parece una jerigonza incomprensible. Jaja, bueno, para un italiano. Claro. Y nota que incluso los catalanes cultos no siempre hablan el castellano según los cánones de Castilla. Lo contrasta luego con la fogosidad y la riqueza de expresiones que encuentran el castellano del centro. Y más allá de las regiones, de Amicis es un gran observador de las costumbres del día a día. Esas cosas que, de alguna manera, unen a los españoles que va encontrando. Como la hospitalidad, ¿no? Ese ofrecer siempre algo de comer o beber. ¿Usted gusta? Sí, eso es muy típico. ¿Y el tabaco? Les sorprende muchísimo el uso generalizado del tabaco, hasta los curas ofreciendo su petaca. Es verdad, lo menciona. Y el chocolate, el famoso chocolate espeso con bizcochos o bollos para desayunar. Le parece casi pantagruélico. Ya te digo.
Bueno, hemos dibujado un poco el paisaje humano y sus costumbres, pero de Amicis es también un cronista excepcional de las ciudades, de los monumentos. Absolutamente. Quizás, en vez de seguir un orden geográfico estricto, podríamos agrupar sus impresiones por temas, ¿no? Por ejemplo, su reacción ante la grandiosidad religiosa. ¿Qué te parece? Me parece una idea estupenda, porque es algo constante en su viaje, ¿eh? Ese impacto que le produce la escala, la riqueza del patrimonio religioso español. Totalmente. En Zaragoza, por ejemplo, se queda literalmente abrumado por la Catedral del Aseo. Sí, lo cuenta. La describe como un monte de tesoros, una acumulación tal de arte sacro que confiesa que se siente incapaz de describirla. Incluso dice que rompió las notas que había tomado porque no le hacían justicia. Madre mía. Y esa sensación de quedarse sin palabras se repite. Y yo diría que con más intensidad aún en Burgos. La Catedral de Burgos. Su descripción es uno de los puntos álgidos del libro, sin duda. Habla de la fachada, de las agujas caladas, dice que son ligeras y graciosas. Habla de una armonía musical hecha piedra. Es preciosa. Y el interior le sobrecoge. La inmensidad, la cantidad de arte en las capillas, esas tumbas con las estatuas yacentes. Sí. Y dentro de Burgos hay una imagen que le causa una impresión tremenda. El famoso Cristo de Burgos. Sí, la descripción es cruda, hiperrealista. Lo llama un cadáver real y verdadero. Habla del pelo natural, la sangre, las llagas. Dice que es horriblemente real. Impactante. Dice que causa horror, que impone apartar la vista. Capta perfectamente esa mezcla de fervor y realismo descarnado que es tan propia de cierta imaginería española. Esa religiosidad popular tan fuerte también la ve en otros sitios, claro, como en Toledo, donde cuenta la anécdota de la piedra donde supuestamente la Virgen posó los pies. Ajá. O el fervor que rodea a la Virgen del Pilar en Zaragoza, aunque dice que la multitud le impidió apreciarla bien. Es una España donde lo sagrado está, vamos, impregnando la vida cotidiana. Exacto. Y eso convive con otros aspectos de la vida urbana que también le fascinan mucho. Pensemos en Madrid. La Puerta del Sol. La Puerta del Sol. Su descripción es magnífica. La define como salón, paseo, teatro o academia. Un hervidero constante de gente de toda clase y condición. Un ruido ensordecedor. Capta esa esencia de la vida madrileña volcada en la calle. Algo que quizás contrastaba con otras capitales europeas de la época. Sí, seguro. Y en Barcelona, aunque describe el bullicio del carnaval, con los gigantes y una mascarada infantil muy curiosa, lo que realmente le marca es la visita al cementerio nuevo. Ah, es verdad, el cementerio. Lo describe como una ciudad silenciosa y se conmueve mucho al ver los nichos. Dice que parecen pequeñas capillas familiares llenas de recuerdos personales. Retratos, juguetes de niños, libros, una visión muy íntima del duelo, de la memoria. Sí, es muy emotivo. E incluso cuenta la anécdota truculenta del loco que se escondió en un nicho vacío para asustar al guardia. Es verdad. Esa capacidad para captar lo monumental y lo íntimo, lo solemne y lo peculiar, eso es lo que hace tan rico su relato, yo creo. Estoy de acuerdo. Y se ve también en cómo percibe el legado histórico. La Armería Real de Madrid, por ejemplo, le impresiona como un ejército de emperadores petrificados en sus armaduras. ¿Qué imagen? Y el Museo Naval le toca una fibra sensible. Habla del gabinete de los descubridores, de ver el mapa de Juan de la Cosa, objetas de Colón. Sí. Describe esa sensación de conectar con la historia. Dice algo así como que el alma humana en aquel momento se siente más grande. Es bonito. Una conexión que también siente en Toledo, claro. La percibe como una ciudad fortaleza, detenida en el tiempo, con sus calles laberínticas. Sí. O en Zaragoza, con el orgullo local por la resistencia contra Napoleón. Zaragoza ha escupido en la cara a Napoleón, le dicen. ¿Fuerte? Incluso recoge leyendas populares, como la del cofre del Cid, que usaron para engañar a un usurero en Burgos. La historia viva y la leyenda ahí mezcladas. Y luego está el gran viaje al sur, a Andalucía. Ahí, de Amicis parece entrar en otro mundo. Un sueño oriental, lo llama él mismo al llegar a Córdoba. Sí, le fascina. Las calles blancas, los patios llenos de flores, las fuentes, ese aire de misterio, dice. Y por supuesto, la mezquita catedral, ese bosque de columnas que le deja maravillado. Y Sevilla le impacta aún más, si cabe. La Giralda, la catedral que es inmensa. Dice, hablar de la catedral de Sevilla cansa. Jaja, le abruma, sí. El Alcázar, con sus patios y arabescos exquisitos, la caza de Pilatos, capta esa fusión única de la grandiosidad cristiana con la delicadeza del legado andalusí. Luego Cádiz le ofrece otra imagen sorprendente, la ciudad más blanca del mundo. Eso dice, sí. Una mancha blanca en medio del mar, con sus azoteas, sus miradores. Y Granada, claro, es la apoteosis.
La Alhambra y el Generalicio me transportan completamente. Describe el patio de los leones, las salas decoradas, las vistas. Llega a afirmar que no tiene igual en la tierra. Su prosa aquí transmite una fascinación casi reverencial. Es interesante cómo su viaje culmina estéticamente hablando en Andalucía, pero su análisis no se queda solo en la belleza monumental, se mete también en aspectos culturales y sociales muy potentes. Sí, como la corrida de toros. Exacto. Su crónica de una corrida en Madrid es un ejemplo clarísimo. Sí, es increíblemente detallada. Y no escatima crudeza, la verdad. Describe todo el ritual, la entrada de las cuadrillas, la suerte de varas con los caballos y sus heridas terribles. Uf. Las banderillas, incluyendo las de fuego para los toros que consideran cobardes, la tensión de la faena de la espada, la muerte del toro, la agonía de los caballos, lo cuenta todo. Y lo hace captando no solo la violencia, que es explícita, sino también la pasión del público. Los gritos, los olés, las imprecaciones al torero si no gusta. Es un retrato muy vívido de la fiesta nacional en aquel momento, con sus luces y sus sombras, vamos, sin juzgar pero sin ocultar nada. Y esa misma mirada de cronista atento la aplica al complejo panorama político de la España de 1872-73, que no era fácil. Para nada. El reinado de Amadeo I de Saboya, un rey italiano, en un trono español superconvulso, es el telón de fondo constante de su viaje. Claro. Y recoge las percepciones sobre Amadeo, su valentía personal, sí, pero también una posible ingenuidad para manejar la política española tan complicada. Ya. Menciona su entrada en Barcelona, el discurso casi republicano que le suelta el alcalde de Zaragoza, su encuentro con el viejo Espartero, la discreción de la reina Victoria, y señala la presencia amenazante de carlistas y republicanos. ¿Es un buen reportero en ese sentido? Totalmente. Transmite las tensiones, las opiniones que escucha, pero sin tomar partido él mismo. Eso es importante. Y también dedica espacio a la cultura. Comenta cosas como la introducción del endecasílabo italiano por Boscán, Sí. la enorme popularidad del teatro, sainetes, zarzuelas, dramas como el Don Juan Tenorio de Zorrilla, del que dice que tiene versos que hacen temblar. Y analiza la famosa elocuencia parlamentaria española. Sí, y ahí es bastante crítico, aunque también admirado. Destaca la brillantez formal de oradores como Castelar. Dice que es más artista que hombre político. Curioso. Compara su elocuencia con una música, pero al mismo tiempo lamenta cierta tendencia a la vanidad ampulosa, a valorar más el brillo de la forma que la solidez del contenido en los discursos políticos. Una observación muy aguda sobre la retórica política, la verdad. Pues sí. Entonces, si tuviéramos que sintetizar la visión que nos deja de Amichis de esa España, ¿cuáles serían las claves? ¿Con qué nos quedamos? Pues yo diría que nos ofrece una imagen poliédrica, muy vibrante, un país de contrastes brutales, geográficos, climáticos, pero sobre todo culturales, con identidades regionales muy marcadas y, como hemos visto, a veces abiertamente enfrentadas. Vemos una nación con un peso histórico y artístico abrumador, desde las catedrales góticas del norte hasta el refinamiento del legado andalusí en el sur. Exacto. Llena de tensiones y con costumbres muy arraigadas. La tauromaquia, una religiosidad muy presente en la vida pública, esa sociabilidad tan característica de la calle. Y creo que lo más valioso es su mirada. Es la de un extranjero, sí, pero es profundamente empática. Combina una admiración sincera por la belleza y la historia con una observación muy aguda, casi periodística, de las complejidades sociales y políticas. Sí, sí. Y sobre todo, transmite una fascinación que contagia, ¿sabes? Por el carácter, la vitalidad y la diversidad de la gente que encuentra. Desde luego. Releer sus impresiones hoy es una forma fascinante de asomarnos a aquella España. Deja una sensación casi de vértigo histórico, ¿no? Sí, totalmente. Y una pregunta inevitable que flota en el aire. Sin duda. ¿Qué pensaría de Amichis si recorriera la España actual? Él, con esa sensibilidad que demostró para captar las identidades regionales, las tensiones políticas, las costumbres que cambian y las que perduran. Buena pregunta. ¿Qué le sorprendería más? ¿Qué reconocería todavía, casi siglo y medio después? Es, bueno, una reflexión interesante para darle una vuelta a cada uno. Una excelente invitación a seguir pensando y explorando. Sí, señor. Esperamos que esta inmersión en la España de Edmundo de Amicis haya sido de interés y haya, avivado la curiosidad. Si os ha parecido interesante esta charla, hacednoslo saber con un me gusta y suscribíos a Librolandia para futuras entregas. Vuestros comentarios también son siempre bienvenidos. Hasta la próxima.